Vamos a dejar también el cronograma de la materia, el programa también de clases teóricas y clases prácticas. Eh, y bueno, ahí están las fechas de parciales que van a ser antes del receso de septiembre, del receso para los alumnos. El primer parcial y la recuperación es 2 semanas después. Bueno, más o menos yo creo que con la guía que le estamos dejando de los conceptos teóricos, los PowerPoint, más los trabajos prácticos que van a hacer ustedes, pueden andar, pero si quieren bibliografía para complementar, digamos, las clases teóricas y los trabajos prácticos, tenemos disponible en PDF los libros de Marta Conti de Dafología, el libro de Bricci del sistema suelo, y también tenemos el libro de Horta Casanela, 3 libros que están en castellano y son bastante útiles, ¿sí? Para el que le interese, hay apuntes de otros libros en inglés, así que, bueno, van a tener también esa bibliografía al alcance, ¿sí? Vamos a hacer también coloquios. eh, Vamos a ver qué días son, pero teóricamente serían, por ejemplo, los días miércoles a la mañana, para que ustedes más o menos lleven la materia al día, ¿sí? Para que vayan estudiando clase a clase. Y bueno, un coloquio desaprobado es un ausente, ¿sí? Pueden tener no más de 2 ausentes, puede ser algún tercero, ¿sí? Viendo alguna situación particular. Bueno, entonces más que nada las clases van a ser teórico-prácticas los días lunes a la tarde. Y si llegáramos a necesitar también desarrollar los trabajos prácticos o extendernos un poquito en las clases, vamos a dar también clases los días miércoles a las 8 de la mañana. Bueno, eh, ¿qué tal? Buen día, Paulina. No sé si vos querés comentar algo más a los chicos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, yo simplemente contarles un poco la experiencia nuestra, que nos dice de que suelos es una materia que hay que trabajarla y estudiarla clase a clase, estudiarla así todos los días. Es una materia que tienen que establecer relaciones entre conceptos y, y bueno, y hay que comenzar desde el primer día. Hay muchos términos nuevos, conceptos nuevos, y ya van a ver de que otra característica de la materia es que es como que se es construir una casa, necesitan una base y sobre ella van armando, van poniendo los ladrillos siguientes, y cuando ustedes no tienen esa base, bueno, no funciona. Por darles un ejemplo, para hacer taxonomía deben saber perfil del suelo, para hacer taxonomía o perfil necesitan saber proceso, para interpretar los impactos que pueda haber en el suelo tienen que saber factores formadores. Es decir, no es una materia en la cual uno puede descuidar un tema, es necesario saberlos todos. Y es más, cuando se hacen los parciales, los coloquios, muchas veces se integran los temas. Así que, bueno, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Que la lleven al día. Nosotros siempre estamos predispuestos a las consultas. Y ¿qué más le podemos destacar? Lo de las bibliografías que dice el profesor. Le estamos dejando el PDF, ya lo subimos en los enlaces en la plataforma Moodle, y lo que queremos es utilizar el Classroom para una comunicación rápida, pero en general no vamos a colgar cosas en el Classroom. La idea es que todo esté en la plataforma Moodle, porque eso es lo que nos pidieron desde las escuelas, que principalmente trabajemos con la plataforma Moodle. Sí nos puede servir para colgar cosas pesadas, porque muchas veces la plataforma no lo permite. Eh, y bueno, cualquier duda, no sé si ahora la escuchamos, no sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de explicar.
Profe, con respecto a los libros, ¿dónde los podemos descargar? Es lo que acabo de decir, de que lo estoy subiendo o a la plataforma Moodle, serán enlaces, porque el problema de la plataforma Moodle es que cosas muy pesadas no podemos subir, aunque comprimamos, aunque se comprima, igual ya probamos y no la podemos subir. O sea, solamente, por ejemplo, Conti lo podemos subir. Hay otros que hay que ponerles el enlace, o bien lo subiremos al Classroom, pero como les digo, en Classroom la idea es de que sea más que nada para comunicarnos, para una comunicación rápida. Por darles un ejemplo, algunas veces sucede de que tenemos que participar en un examen o en algún concurso, llegar a pasar alguna cosa, entonces le avisamos urgentemente que una consulta se pasó en horario, algún problema, le avisamos. ¿Sí? Entonces ya van a estar subidos a la plataforma Moodle, entonces. Igual les escribo en la plataforma Moodle, los enlaces, dónde va a estar todo, ¿sí? Gracias. No, de nada. A otro tema, los parciales también, además de los conceptos teóricos, tienen muchas veces problemas. Por ejemplo, todo lo que es física de suelo son problemas, cálculos, y hay también cálculos en todo lo que es físico-química o química de suelo. Entonces, para que vean que es una materia muy variada, entonces, eh, vuelvo a insistir, consulten las dudas, no se queden con las dudas, para que puedan seguir eh, armando sus conocimientos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Trabajen mucho con las imágenes, trabajen mucho con esquemas, haciendo conceptos, les puede servir mucho los mapas mentales para estudiar suelos, cuadros sinópticos, o sea que realmente hay que sentarse con suelos. Y bueno, lo que podemos decir es que nosotros estamos ¿Se Rocío? Yo saqué las cosas de la heladera para que se descongele bien. Anoche la desenchufé toda la noche. Bueno, no sé si están viendo entonces. Sí, profe. Bueno, eh, como dijimos al principio, es una materia que espero que sea interesante para ustedes, ya que los conceptos que vean en esta materia los van a utilizar en muchas otras, ¿sí? Desde lo que es manejo de suelos, silvicultura, saneamiento ambiental, en cualquiera de las materias o en cualquier trabajo que hagan ustedes ambiental, generalmente van a trabajar con suelo, ¿sí? Así que vamos a comenzar a ver entonces que el suelo está relacionado directamente con la atmósfera que lo rodea, con la biosfera, o sea, con los seres vivos que se ubican sobre él, con la litósfera, porque está constituido por sustancias minerales principalmente, y también con la hidrósfera. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con la atmósfera? Vamos a ver que dentro del suelo no tan solo tenemos la parte sólida, que es principalmente mineral, y también alguna parte orgánica, sino que también tenemos espacios vacíos, ¿sí? Que poseen lo que se llama la atmósfera del suelo, ¿sí? Eh, Esta atmósfera está constituida, igual que la atmósfera terrestre, por gases, ¿sí?
principalmente dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. En cuanto a la biosfera, tenemos los organismos mayores, las plantas, los animales, microbios, ¿sí? En realidad el suelo tiene muchísima vida, ¿sí? Eh, y vamos a ver que esta biosfera es la que le va a dar características particulares, ¿m? Que lo van a diferenciar, por ejemplo, de lo que sería un depósito sedimentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de estos residuos vegetales que van quedando, ¿no? Y de la actividad de microorganismos, la materia orgánica se transforma, se humifica y permite que en el suelo se forme lo que se llama la estructura, ¿sí? Que le va a dar características muy particulares y en realidad va a hacer que estos materiales tengan o reciban, mejor dicho, el nombre del suelo propiamente. ¿Mm? En cuanto a la hidrósfera, dijimos que en esta parte porosa o de vacío del suelo también tenemos no tan solo la atmósfera, sino que tenemos presente agua, ¿sí? Y seguramente en esa agua vamos a tener sustancias también disueltas. ¿Mm? Y bueno, como dijimos, la mayor parte del suelo está dada por la fracción mineral, ¿sí? Vamos a ver que hay diversos minerales en el suelo. En realidad, la mayoría de los suelos están constituidos por pocos minerales, ¿sí? Salvo en algunos donde pueden haber algunos minerales más extraños, ¿sí? Y bueno, los más comunes van a ser cuarzo y vamos a ver también que los minerales de arcilla son también muy comunes en el suelo. ¿Mm? ¿Cómo podemos estudiar el suelo? Por favor, si quieren hacer consultas, adelante en cualquier momento, ¿sí? Yo escucho todas las preguntas. ¿Mm? Lo vamos a poder estudiar desde una escala kilométrica, teniendo en cuenta en realidad todos los factores que hacen a la formación del suelo, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los distintos climas que pueden actuar en los continentes, ¿sí? Con las precipitaciones, la temperatura, ¿sí? Los materiales originales que pueden haber en amplias zonas, por ejemplo, de los continentes, ¿sí? Y cómo se reúnen todos esos factores en un ecosistema terrestre. ¿Sí? También podemos estudiarlo a una escala métrica, donde ya vamos a describir las propiedades de distintos horizontes que tiene el perfil del suelo. ¿Sí? Cómo es la presencia de agua en el suelo, ¿sí? Si los horizontes están húmedos, si hay presencia de un nivel freático, de un acuífero, la presencia de organismos, y también si tenemos presente, por ejemplo, la atmósfera dentro de esos horizontes, ¿sí? En la parte porosa de los horizontes. También podemos estudiarlo en una escala ya milimétrica, donde vamos a describir los principales minerales presentes en el suelo. Dijimos que algunos van a formar la parte más gruesa, por ejemplo, los minerales como el cuarzo, ¿sí? Que forman el esqueleto del suelo, y cómo se agrupan o cómo se asocian con minerales de tamaño más pequeño, que son las arcillas. ¿Sí? Y a su vez esto nos da un espacio poroso, ¿sí? Donde vamos a ver que pueden convivir algunos organismos. ¿Sí? Y también estudiarlo a una escala micrométrica, donde vamos a ver cómo son los fenómenos a veces físico-químicos que ocurren con relación a las partículas, sobre todo de menor tamaño, que son las arcillas en el suelo. ¿Mm? Bueno, este es un gráfico que nos muestra más o menos lo que hablamos, ¿sí? Por ejemplo, si nos referimos a un continente, vamos a tener en cuenta los factores, sobre todo, que constituyen el suelo, las rocas que afloran en el continente, que van a dar lugar a la formación de los materiales originales, el clima, las temperaturas, las precipitaciones. ¿Mm? Si nos vamos
a una escala un poco más detallada, vamos a describir un perfil del suelo, que nos muestra cada uno de los horizontes o capas que posee ese suelo. A su vez, si tomamos una fracción de algunos centímetros, podemos ver ya cuál es la relación entre la parte mineral y la parte porosa del suelo, donde se van a desarrollar organismos, donde va a haber agua que tiene también sales en solución. Y a su vez, estudiándolo ya a escala atómica, el suelo, podríamos decir, micrométrica, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la presencia de minerales de arcilla, ¿sí? Que nos van a dar las propiedades físico-químicas del suelo, que vamos a ver que son muy importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la nutrición de los vegetales, o incluso de algo que les interesa mucho a ustedes, que es la contaminación de suelos. Cómo se producen la absorción de ciertos elementos que pueden llegar a ser contaminantes, de modo tal que el suelo a veces actúa como una sustancia que almacena, ¿sí? Es un contaminante, no deja que migre. Bueno, vamos a decir que hay una diferencia entonces entre distintos puntos de vista de cómo se pueden describir los suelos. Podemos hablar desde un punto de vista de la pedología, ¿sí? Que trata el estudio del suelo más bien desde sus propiedades, como son, por ejemplo, la descripción de los diferentes horizontes que posee el perfil y las propiedades o las características de cada uno de ellos y cómo se relacionan en el paisaje. Mientras que a la edafología le interesa más, por ejemplo, cómo le sirve el suelo desde el punto de vista de hábitat para los seres vivos y sobre todo los vegetales, ¿sí? La edafología en realidad es el estudio del suelo, que le interesa más sobre todo a los ingenieros agrónomos, ¿sí? Desde el punto de vista de la producción que puede sostener ese suelo, la producción vegetal. Bueno, en realidad nosotros vamos a tener en cuenta ambos enfoques, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ustedes les interesan los dos puntos de vista. Bueno, ya hemos comentado cómo se relaciona el suelo con la litósfera, la atmósfera, la biosfera y la hidrósfera, ¿sí? La litósfera nos interesa desde el punto de vista de que los agentes atmosféricos van a actuar sobre el material original o otras veces sobre la roca y van a producir la meteorización de esta para disgregarla de modo tal de formar los materiales originales, ¿sí? Que van a constituir posteriormente el suelo. Vamos a ver que sobre estos materiales originales van a actuar los factores formadores. Los vamos a ver ahora un poquito más adelante cuáles son. Y a su vez vamos a ver también que es importante describir cuáles son los procesos que dan lugar a la formación de distintos horizontes en el suelo, ¿sí? Que lo vamos a llamar también los procesos formadores. Desde ya podemos decir que en el suelo, por ejemplo, al ser un sistema, hay ganancias, transformaciones, translocaciones o movimiento, y transferencias o pérdidas. Bien. ¿Cuáles son algunas ciencias que nos permiten estudiar el suelo? Tenemos algunas ciencias básicas, como son, por ejemplo, la química, la física, las matemáticas. ¿Por qué nos interesa tener conocimientos de química para estudiar el suelo? Bueno, porque ya comenzamos al principio y hemos dicho que, por ejemplo, el suelo está formado por minerales, de modo tal que nos interesa saber cuál es su constitución química,
¿sí? La física del suelo. ¿Por qué nos interesa utilizar los conceptos de física? Vamos a ver que, por ejemplo, el movimiento del agua del suelo está en función de leyes físicas, como puede ser, por ejemplo, la ley del menisco, de Joule, que el agua se mueve, por ejemplo, cuando el suelo está saturado desde una mayor a menor altura por la fuerza de gravedad. ¿Sí? También las matemáticas, desde un punto de vista sencillo, ¿sí? Que nos permiten hacer simples cálculos, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, la cantidad de agua presente en el suelo. ¿Sí? Las ciencias de la Tierra, como son la climatología, la geología y la geografía. ¿Sí? El clima, ¿por qué? Porque ya algo hemos dicho que precipitaciones y la temperatura modifican las características de la roca, ¿sí? Nos dan como resultado los materiales originales. ¿Sí? La geología, ¿sí? Desde el punto de vista de tener idea de cuáles son las rocas o los materiales originales que constituyen el suelo, ¿sí? Dónde se ubican. La geografía también para tener una ubicación geográfica de esos materiales. ¿Sí? Las ciencias aplicadas, por ejemplo, la ingeniería, la forestación, la agricultura, ¿sí? En realidad van a aportar, pero también van a utilizar la ciencia del suelo. ¿Mm? La ingeniería desde el punto de vista, por ejemplo, ustedes, ¿sí? Cuando necesitan el suelo para darle un determinado uso, por ejemplo, hacer un relleno sanitario o hacer cualquier tipo de obra civil. ¿Mm? La forestación, le interesa saber sobre qué suelos van a tener que trabajar. ¿Mm? La agricultura, también tener idea de cuáles son las propiedades de ese suelo en el cual van a trabajar. ¿Sí? Y la biología, ya hemos dicho que la presencia de los organismos, los seres vivos, los vegetales, aportan esa materia orgánica tan importante para transformar lo que podría ser un sedimento en un suelo propiamente dicho. ¿Mm? Seguramente con los conocimientos de botánica, de zoología y seguramente también de microbiología. ¿Mm? Bueno, dentro de la geología también es importante, por ejemplo, la mineralogía, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son los minerales presentes en el suelo, cuáles son sus características, ¿sí? Qué propiedades le van a imprimir al suelo. ¿Sí? La petrología, ¿sí? Desde el punto de vista de tener en cuenta la composición de las distintas rocas. ¿Sí? También la climatología, la química, física y matemática, como mencionamos, ¿sí? La geomorfología. Fíjense que ustedes en el cuatrimestre anterior han hecho un curso de geomorfología, ¿sí? Donde ya tienen idea por lo menos de cuáles son las formas de la superficie terrestre, tanto formas dadas por relieves en función de las rocas que afloran, o las geoformas que tienen materiales sueltos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, distintas geoformas de origen fluvial, llanuras, conos aluviales, ¿sí? Y en función de eso, cuáles pueden ser los materiales que poseen, ¿sí? La granulometría, las características de cada uno de esos materiales. ¿Sí? Vamos a ver también que en el suelo hay algo muy particular que es lo que se llama la estructura, ¿sí? No tan solo el tamaño de partículas que tiene el suelo, sino cómo se agrupan esas partículas, ¿sí? Para dar lugar a lo que se llama la estructura del suelo. En el suelo es importante un concepto que es el de densidad aparente, ¿sí? Probablemente ustedes han visto que en física la densidad de una sustancia, ¿sí? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la densidad de una sustancia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la definición de la densidad de una sustancia? Masa por unidad de volumen. Masas. Exactamente, la masa por unidad de volumen, ¿sí? Bien,
vamos a ver que cuando nosotros hablamos de la densidad de una determinada sustancia, es simplemente eso, ¿sí? Lo que acaba de definir el compañero, la masa en relación al volumen. Pero vamos a ver que en realidad en el suelo, como dijimos que hay espacios porosos, espacios vacíos, ¿m? Vamos a introducir el concepto de densidad aparente, ¿sí? Cuyo valor siempre va a ser menor al de la densidad real, ¿sí? Porque justamente por la presencia de ese espacio poroso o de ese espacio vacío que hay en el suelo. ¿Mm? Bueno, también la físico-química nos interesa desde el punto de vista de la actividad de ciertas partículas. Vamos a ver cómo se comportan los minerales arcillosos en el suelo, ¿m? Con respecto, por ejemplo, a la nutrición vegetal, o como comentamos también desde el punto de vista, por ejemplo, de la contaminación en el suelo. ¿M? Bueno, por supuesto, la biología del suelo, ¿sí? Es importante en función de que la presencia de seres vivos es lo que le da las características propias al suelo. ¿M? Vamos a ver que también podemos cartografiar los suelos. ¿M? Vamos a ver cómo se hace un mapa del suelo, qué nos muestra el mapa del suelo. ¿M? Y seguramente también vamos a ver clasificaciones utilitarias, ¿sí? De modo tal de darle el uso más sustentable y un manejo posible al suelo. ¿Mm? Vamos a ver algunos conceptos sobre la historia del estudio de la ciencia del suelo. ¿Mm? Bueno, hasta hace más o menos 8.000 años el hombre era principalmente nómada, y recién cuando se hizo sedentario comenzó a labrar la tierra. ¿M? Ya los egipcios, desde hace aproximadamente 4.000 años, clasificaban el suelo en buenos, malos, fértiles e infértiles. También las distintas poblaciones aquí andinas, ¿sí? Desde hace aproximadamente 1.500, 2.000 años, empezaron a tener en cuenta las distintas propiedades que tenían los suelos. ¿M? Ya en la Edad Media comienza a haber un estudio científico, ¿m? Sobre el suelo, de modo tal que algunos químicos, como por ejemplo von Liebig, comienzan a estudiar desde el punto de vista químico al suelo. ¿M? Von Liebig comienza a estudiar el suelo desde el punto de vista edafológico, ¿sí? A relacionarlo con los conceptos necesarios para la agricultura, y él pronuncia lo que se llama la ley de mínimos, ¿sí? Es una ley que se refiere a la deficiencia o ausencia de ciertos elementos en el suelo, ¿sí? De modo tal que ya en 1800 comienza el estudio de la química del suelo. ¿Sí? Algunos geólogos, a partir de 1846, por ejemplo, Dokuchaev, ¿sí? Nace en realidad en 1846, en 1860 hace su tesis doctoral sobre suelos de Rusia. Él habla sobre el Chernozem ruso, ¿sí? Los Chernozem son suelos bastante fértiles, parecidos a los suelos que tenemos en la pampa húmeda, ¿sí? Suelos que tienen horizontes superficiales oscuros, ¿sí? Que son bastante productivos. ¿Sí? Es el primero que empieza a tener en cuenta algunos factores formadores, ¿sí? Como le imprimen características a los perfiles del suelo. ¿Sí? Es el primero que comienza a hablar de la zonalidad climática, ¿sí? A tener en cuenta la relación que hay entre el clima, la biota y la presencia de materiales originales en determinados lugares. ¿Mm? Y Dokuchaev es el primero que comienza a hablar de los factores formadores del suelo. ¿Mm?
van a ser factores que en función de ellos van a estar el desarrollo de distintos suelos en distintas zonas de la superficie terrestre. ¿Cuáles son estos factores? Que ya los nombra Dokuchaev. Son la roca madre o el material original, el relieve, que también va a imprimir distintas características a diferentes suelos. Por ejemplo, suelos que se forman en la parte alta del relieve, en una ladera, en una parte baja, por ejemplo, en un valle. La presencia de biota, ¿sí? Sobre todo la actuación de la vegetación, también la presencia de microorganismos en el suelo, el tiempo. Él vio que en función de el paso del tiempo, los suelos iban cambiando en cuanto a su perfil, a la presencia de distintos horizontes, o a la formación en realidad de distintos horizontes, y también cómo actuaba el clima, ¿sí? Ya que no era lo mismo los suelos desarrollados en zonas húmedas comparados con suelos de regiones áridas. Entonces, él tiene, o mejor dicho, es el primero que habla de estos 5 factores formadores que son los más destacados en cuanto al desarrollo del suelo. Después tenemos también otros geólogos como Falun, que describe una pedología general y otra especial, ya que empieza a separar, por ejemplo, el estudio de la ciencia del suelo, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que sería la descripción de las propiedades del suelo, comparado con algunas propiedades particulares, ¿sí? Que les interesan, por ejemplo, a la agronomía, de modo tal que habla de una geología agricultural o de una agrogeología, ¿sí? Para poder describir el suelo desde el punto de vista de las propiedades que les interesan, por ejemplo, a los agrónomos. Bueno, como dijimos, Dokuchaev tiene la importancia de empezar a hablar de los factores formadores y comienza con una primera clasificación que divide a los suelos en zonales, ¿sí? De modo tal que van a ser aquellos suelos que van a estar en concordancia con el clima de una determinada zona, con la vegetación de una determinada zona y con los materiales originales. Los suelos intrazonales ya mencionaba que evolucionaban en función de alguna propiedad particular de un lugar determinado, como podía ser, por ejemplo, la presencia de agua subterránea o un nivel freático en algún lugar, y clasificaba los suelos azonales como aquellos poco evolucionados, por ejemplo, que estaban en función de principalmente, por ejemplo, la presencia de distintos materiales originales muy resistentes, por ejemplo, a la meteorización. Bueno, Dokuchaev entonces también tiene la importancia de ser el primero que habla de los distintos horizontes, ¿sí? Ya les da nombre o lo clasifica esos horizontes y les pone las letras mayúsculas del alfabeto, que son las letras A, B y C. Entonces, el primero que les da nombres a los distintos horizontes del suelo, ¿sí? Con esas letras, lo cual ya empieza a facilitar la descripción, ¿sí? Del perfil del suelo. Poder comparar distintos suelos en función de esas letras con las cuales lo denominó los horizontes Dokuchaev. Algunos discípulos de Dokuchaev son, por ejemplo, Glinka, quien crea la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, a fines de 1800, principios de 1900. Otros que estudian el suelo en Francia son, por ejemplo, Busignol, ¿sí?
que se dedica al estudio, por ejemplo, de algunos elementos en el suelo, cuáles son asimilables o no asimilables como vegetales. En Gran Bretaña, por ejemplo, Gilbert ya empieza a trabajar con respecto a la fertilización en el suelo. En Estados Unidos, por ejemplo, Hilgard comienza a trabajar con análisis de laboratorio de suelos. Marwood comienza haciendo un mapa de los suelos de Estados Unidos. Y Kellogg es el que hace el manual de descripción de los perfiles del suelo o el manual de levantamiento de suelos. Duchaford ya en 1900 escribe un libro que es bastante completo, ¿sí? Está disponible aquí en la biblioteca de la UNSA. Otros libros son, por ejemplo, de Russell, que estudia las propiedades físicas, físico-químicas de los suelos. Hissing también estudia las propiedades físico-químicas del suelo. Cubiena, que describe la micromorfología del suelo. ¿Sí? La micromorfología se refiere a propiedades detalladas con respecto a, por ejemplo, la estructura del suelo. Otros, que hicieron estudios más recientemente en Estados Unidos son, por ejemplo, Jenny, que ya describe con lujo de detalles cómo es la actuación de los factores formadores en el suelo. Bennett comienza a hablar sobre la erosión del suelo. Y algunos otros ya hacen estudios más detallados. Por ejemplo, Smith trabaja con la ecuación universal de pérdida del suelo. Bueno, ¿cuál es el concepto actual o una definición actual del suelo? Podemos decir que es un cuerpo natural, tridimensional, es un medio dinámico, independiente, forma parte de un ecosistema que tiene leyes físicas y químicas propias y que es objeto de una clasificación natural o científica. El suelo tiene límites, ¿sí? Que son un límite superior que está dado por la atmósfera, uno inferior que es algo más difuso en función de la alteración de los materiales originales, y límites laterales que pueden estar dados por otros suelos o por presencias, por ejemplo, también de individuos como pueden ser lagos. Bueno, vamos a decir que el suelo es entonces un sistema de tres fases, eh, donde tenemos una fase sólida dada por la parte mineral del suelo y una parte orgánica. ¿Sí? Pueden ser variables los porcentajes de materia mineral y orgánica. Por lo general, más o menos es un 5%. Vamos a tener suelos que van a ser mucho más pobres, van a tener incluso menos, a veces un 1%, e incluso suelos que pueden llegar a tener un 10% o incluso mucho más de eso, de materia orgánica. Decimos que esta es una composición ideal del suelo, ¿sí? O sea que esto puede variar. La parte porosa, por lo general, es un 50%. Como dijimos, puede ser menor a veces, o mayor incluso. Y está ocupada, en un suelo ideal, está ocupada en un 25% por agua y el resto por la atmósfera del suelo, o sea, por los gases o el aire del suelo. Vamos a ver, como dijimos, repetimos otra vez que esto es lo deseable, ¿sí? Pero pueden haber variaciones dentro del perfil. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren hacer alguna consulta? Profe,
¿Se entiende, profe? Adelante, adelante. Profe, puede ser que digamos, la presentación que estaba usando sea diferente a la que dejó en el Moodle. Puede ser que haya alguna pequeña diferencia, pero a ver, en una de esas el gráfico es diferente, pero tiene las mismas características, ¿sí? Muestra lo mismo. Ah, bien. Gracias. Aquí preguntaban por el chat, dice, ¿cuál es el límite inferior del suelo? Bueno, en realidad algunos vamos a ver que lo definen como hasta donde llegan las raíces de los vegetales, ¿sí? O sea, la actividad de los organismos, pero en realidad vamos a tener suelos donde no haya mucha actividad de organismos y podemos decir que es hasta donde llega la roca meteorizada o alterada, ¿sí? Y a partir de allí va a haber una roca firme, ¿sí? Podemos decir que ese es el límite, ¿sí? Hasta donde llega generalmente la roca meteorizada o alterada. ¿Mm? En todo caso, sí, a ver, si hubiera muchas diferencias, que no creo que haya con lo que está subido a la plataforma, me avisan, sí, lo subimos a este que estoy dando yo, o se lo mandamos por correo, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces aquí le describe un poquito cuáles son las propiedades de cada una de esas tres fases del suelo. ¿Mm? Tanto la fase sólida, que está ocupada por minerales y materia orgánica, y en la fase porosa o en los vacíos del suelo, está ocupado principalmente por la fase líquida, que es el agua del suelo, y la atmósfera. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son entonces estos factores formadores? Sí, que acabamos de mencionar, que lo definió Dokuchaev. Vamos a ver que a partir de ahora vamos a hablar todo el curso de suelo de estos factores. ¿Por qué? Porque le van a imprimir distintas características, ¿m? De modo tal que cuando veamos clasificación del suelo, vamos a ver cómo intervienen en ella los factores formadores, cuando veamos las propiedades físico-químicas, cómo están relacionadas con los factores formadores. En síntesis, cada una de las propiedades que vayamos viendo del suelo, vamos a ver cómo se relacionan con estos factores formadores. Bien. Entonces, dijimos que son el material original, ¿sí? Que va a dar lugar a la formación del suelo, el clima en función de la precipitación y temperatura, el relieve, el tiempo, ¿sí? Y la actividad de los organismos o la actividad biológica. ¿Mm? Bien. A su vez también dijimos que habían, no tan solo actuaban los factores formadores, sino que también vamos a describir la actuación de los procesos formadores. ¿No? Dijimos que el suelo es un sistema, de modo tal que podemos tener ganancias, podemos tener pérdidas, podemos tener transformaciones y movimientos o translocaciones dentro de este perfil. ¿No? Aquí tenemos indicadas, por ejemplo, algunas de las sustancias, ¿sí? Que se pueden ganar o perder, por ejemplo, del suelo, como pueden ser los gases, ¿sí? De la atmósfera del suelo. ¿Sí? La energía radiante del sol se puede ganar o perder, los nutrientes presentes en el suelo, ¿sí? Por erosión podemos perder también parte de las sustancias minerales del suelo, de la materia orgánica. ¿Sí? Pueden haber no tan solo pérdidas en la superficie y en la parte inferior, sino también lateralmente, ¿sí? Aportes desde la roca madre, pérdidas en profundidad por lixiviado, ¿sí? Ganancia también por aportes laterales, por ejemplo, de sustancias de sales en función del movimiento del agua en el suelo, ¿sí?
ganancias por deposición, no tan solo por erosión en el suelo, materia y energía aportada por ejemplo, los microorganismos, y ganancias o pérdidas también, por ejemplo, de agua al suelo. Vamos a ver más adelante también con detalle cómo actúan cada uno de estos otros procesos, como pueden ser las transformaciones y los movimientos dentro del perfil del suelo. Bueno, ya algo hemos hablado con relación a la definición del suelo desde el punto de vista de la edafología y de la pedología. Bueno, aquí preguntan por el chat la diferencia que hay entre eluviación y lixiviación, ¿sí? Lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos precisamente los procesos de formación del suelo, ¿sí? Pero desde ya podemos decir que la eluviación, aquí se está adelantando un poquito la compañera, la eluviación es el movimiento de partículas, por ejemplo, en estado coloidal o partículas sólidas dentro del perfil del suelo. Mientras que la lixiviación es principalmente el movimiento de partículas, o no partículas, sino de sustancias en forma de solución en el perfil del suelo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son las sales. Las sales pueden ser lixiviadas, mientras que las partículas coloidales, como pueden ser la arcilla o partículas de materia orgánica, pueden moverse por el proceso de eluviación. No sé si quedan claros esos dos tipos de movimiento o translocación. Bien. Bueno, entonces estamos definiendo, o mejor dicho, dando la diferencia entre las dos definiciones que hay del suelo desde el punto de vista de la pedología, ¿sí? Que describe en realidad el suelo desde el punto de vista genético y de sus propiedades netamente, mientras que la edafología tiene en cuenta más que nada la propiedad del suelo en función del crecimiento de los vegetales, ¿sí? O sea que tiene en cuenta al suelo o lo define desde el punto de vista de considerarlo como un soporte mecánico, ¿sí? Capaz de sostener la vegetación, ¿sí? Desde el punto de vista de la reserva de agua y de elementos nutrientes que tiene para el crecimiento de los vegetales. Bien. ¿Cuáles son los límites del suelo? Sí, ya algo de esto hemos mencionado también, ¿sí? Vamos a decir que tenía un límite superior que era la atmósfera, ¿sí? Límites laterales que pueden ser reservorios de agua o afloramientos, por ejemplo, de rocas, ¿sí? O presencia de hielo, ¿sí? Y el límite inferior que dijimos que era algo más difuso, ¿sí? Pero podemos considerar como la roca meteorizada, ¿sí? Como el límite inferior del suelo, ¿sí? A partir de donde hay roca dura o consistente, ya deja de ser suelo y es un afloramiento de roca, ¿sí? Y el otro punto de vista es hasta dónde crecen las raíces de los vegetales, hasta dónde se desarrolla la actividad biológica. Podemos considerar también ese punto de vista como el límite inferior del suelo. Vamos a definir entonces qué es lo que consideramos un pedión o un pedón, ¿sí? Vamos a decir que para estudiar el suelo tenemos que considerar una unidad de volumen mínima, de modo tal que nos permita describir cuáles son cada una de las propiedades que tienen, por ejemplo, los distintos horizontes de ese suelo o de ese individuo suelo. Entonces vamos a decir que un pedión o un pedón es una unidad natural mínima en el paisaje, caracterizado por su ubicación, por su tamaño, por la pendiente donde se forman
ese individuo suelo, ¿sí? Por poseer un perfil con distintos horizontes y algunas otras propiedades características. Ese pedión puede tener una superficie hexagonal o casi circular, digamos, y como dijimos, nos va a mostrar las propiedades de cada uno de los horizontes de ese individuo suelo. En él podemos estudiar, por ejemplo, todos los procesos que ocurren, ¿sí? Los procesos de ganancias, de pérdidas, de transformaciones que hay en el interior y de translocaciones o movimientos. Aquí les define con más precisión entonces qué es un pedión o un pedón, ¿sí? Es la unidad mínima de descripción y muestreo del suelo, ¿sí? Puede tener una forma superficial hexagonal, ¿sí? Es un volumen arbitrario del suelo, ¿sí? El más pequeño que puede reconocerse como un individuo suelo, ¿sí? Posee dimensiones laterales suficientes para permitir el estudio de las características o la forma de los horizontes y cómo son la variabilidad de otras propiedades. La superficie puede ir entre 1 y 10 metros cuadrados. Y vamos a ver que un polipedión es un conjunto de pediones similares que en la taxonomía del suelo se le da el nombre de una serie de suelos. Entonces, a partir de ahora, vamos a hablar de una serie de suelos como un polipedión, o sea, que tiene pediones con características similares, ¿sí? Que vamos a ver que pueden tener algunas variaciones, pero en general tienen las mismas propiedades, ¿sí? En general todos esos pediones. ¿Y cómo podemos estudiar también los suelos? Como dijimos, podemos estudiarlo desde un punto de vista muy extenso, como es una provincia pedológica. Con un poco más de detalle podemos trabajar en un paisaje, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una determinada cuenca que ya tiene suelos característicos. Si ajustamos un poco más el detalle, podemos trabajar en una unidad de paisaje, como puede ser, por ejemplo, una toposecuencia, ¿sí? Que van a ser suelos relacionados en función de la topografía o del relieve. Suelos, por ejemplo, de la parte alta, de la parte media y de la parte baja del relieve. Si ajustamos el detalle, podemos hablar de un polipedión o un individuo suelo, ¿sí? Como hablamos recién de una serie de suelos que van a ser suelos que van a tener características y propiedades similares. Podemos trabajar incluso dentro de un pedión y describir ya un horizonte, ¿sí? O mejor dicho, los distintos horizontes que conforman el perfil del suelo, cada uno con sus características particulares. A su vez, dentro de ese horizonte podemos describir unidades estructurales, que van a ser justamente la estructura o los agregados que presentan o que poseen ese suelo. Y con un poco más de detalle podemos trabajar dentro de esas unidades estructurales, en unidades microestructurales, y a su vez haciendo estudios detallados, por ejemplo, de la físico-química de esos materiales del suelo. Aquí preguntan por el chat qué es una catena. Bueno, una catena es algo parecido a la toposecuencia, ¿sí? Donde los individuos suelos van a estar relacionados por la pendiente o por el relieve. Vamos a tener, por ejemplo, varios perfiles de suelos, donde uno va a ser de la parte más alta, otro de la parte media y otro de la parte baja. Pero a diferencia de la toposecuencia, en una catena vamos a tener los suelos menos desarrollados en la porción más alta, ¿sí? Van a ser suelos que van a tener pocos horizontes, los de la porción más alta,
mientras que los de la porción más baja van a tener mayor desarrollo de horizontes, ¿sí? Van a tener varios horizontes, 2, 3, 4, 5 horizontes. ¿Sí? Entonces, entre una toposecuencia y una cadena, en realidad hay una diferencia, ¿sí? En la toposecuencia, los suelos desarrollados pueden estar en cualquier parte, en la parte alta, media o baja del relieve, mientras que en la cadena, los suelos más desarrollados siempre van a estar en la porción más baja del relieve. ¿Mm? Lo vamos a ver ahora con detalle cuando veamos la actuación de los factores formadores. ¿Mm? Bueno, bien. Algunas aplicaciones de los estudios de suelos en evaluación de tierra, desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería, para el riego forestal, desde el punto de vista de ingenieril, hidrológico, del impacto ambiental, desde, desde el punto de vista del estudio del hábitat silvestre, para recreación, también puede ser financiero y también puede ser incluso desde el punto de vista militar. Bien. Nosotros vamos a estudiar, como dijimos, los factores formadores. Y desde ese punto de vista es importante tener presente cómo actúan los factores formadores en distintas partes por ejemplo, de la provincia de Salta. Hay un trabajito, como yo les comenté al principio, del profesor Bianchi, que divide a los suelos, mejor dicho, divide las regiones agroecológicas de la provincia, ¿sí? Y en función de eso tenemos distintos suelos, en función de cómo actúan los factores formadores de cada una de esas regiones agroecológicas. ¿Sí? Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan, hayan visto este trabajito de clasificación de estas regiones agroecológicas cuando vieron climatología, ¿sí? Y bueno, para el que no lo conoce, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque en función de cada una de estas regiones vamos a tener formaciones de suelos diferentes, ¿sí? En función de cómo actúan los factores formadores en cada una de las partes de la provincia. ¿Sí? El profesor Bianchi divide a la provincia en una región, en estas regiones que están mencionadas aquí, ¿sí? Una región templada, de explotación intensiva, cultivos subtropicales y de premicia, región de cultivos extensivos, de cultivo bajo riego integral, una región ganadera de altura, silvo-ganadera, silvo-pastoril, de regadío de la llanura chaqueña y los eriales intermontanos. Fíjense que es importante tener en cuenta estas regiones porque en cada una de ellas vamos a tener formaciones de suelos diferentes. Aquí están mencionadas de forma resumida y está el mapita del trabajo del profesor Bianchi. Por lo menos tener en cuenta cómo actúan los factores formadores a grandes rasgos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, lo que sería la región de la Puna, de lo que sería la cordillera oriental, ¿sí? Desde el punto de vista geomorfológico, las sierras subandinas en la provincia de Salta y la llanura chaqueña, ¿sí? Son zonas que poseen relieves muy diferentes, características climáticas muy diferentes, y seguramente también van a aflorar rocas y materiales originales muy diferentes. Entonces es importante tener en cuenta estas regiones en las que divide la provincia el profesor Bianchi, o por lo menos, como decía hace rato, tener en cuenta, aunque sea grandes rasgos, las distintas regiones morfoestructurales, ¿sí? de la provincia de Salta, para relacionarlo con los distintos factores formadores.
Bien. Por ejemplo, a grandes rasgos, como ustedes ven en el mapa este, tenemos la región de Puna, ¿sí? Que tiene escasas precipitaciones, ¿sí? Y a medida que nos vamos alejando hacia el oeste, al límite con Chile, disminuyen mucho las precipitaciones, ¿sí? La zona del Valle Calchaquí, los valles intermontanos, que están en Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, ¿sí? Vamos a tener variación del clima, ¿sí? En algunos valles templados, como el Valle del Lerma, ya tenemos 700 milímetros, mientras que en el Valle Calchaquí, a lo sumo, en la zona de Cafayate, tenemos 200 milímetros de precipitación. La vegetación también es muy contrastada, ¿sí? En el Valle Calchaquí tenemos vegetación muy rala. En el Valle del Lerma ya tenemos algo más de vegetación, sobre todo en lo que respecta a la vegetación de las yungas, ¿sí? En la ladera oeste del Valle del Lerma, ¿sí? Y es bastante más pobre en la ladera este, ¿sí? Incluso con vegetación cactácea, ¿sí? Y bueno, estas características climáticas y de vegetación incluso van a ser muy diferentes a lo que es la región chaqueña, ¿sí? Donde otra vez disminuyen las precipitaciones y tenemos la vegetación característica de esta región chaqueña, ¿sí? Con especies como algarrobo, ¿sí? Palo santo, algunos árboles de maderas duras, ¿sí? Como son por ejemplo bueno, no me acuerdo en este momento. Entonces, en función de las distintas regiones donde nos ubiquemos en la provincia, vamos a tener seguramente muy diferente formación de suelo. ¿Mm? Y esto intenta hacer un perfil topográfico esquemático, ¿sí? De cómo varían las características en cada una de estas regiones que hemos mencionado, ¿sí? Tenemos la puna, perdón, con características climáticas particulares, donde se van a encontrar suelos muy poco desarrollados. A medida que nos movemos hacia el este, en el Valle Calchaquí, en el Valle del Lerma, en las sierras subandinas, ¿sí? Vamos a tener más actuación de clima con precipitaciones y temperaturas. Y si nos venimos al umbral al Chaco, ¿sí? Que sería el pie de monte de las sierras subandinas, vamos a tener mayor actuación, por ejemplo, de las precipitaciones. Hay zonas donde pueden tener hasta 1000, 1400 milímetros de precipitación, de modo tal que los suelos van a ser bastante más desarrollados. Y otra vez, si nos vamos hacia el este, comienzan a disminuir nuevamente las precipitaciones, ¿sí? De modo tal que las características de la llanura chaqueña van a ser otra vez diferentes en cuanto al desarrollo de los suelos. Entonces es importante que vamos viendo a partir de ahora, ¿sí? Cuáles son estas regiones en la provincia para tener en cuenta cómo actúan cada uno de los factores formadores. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Por ahora voy a dejar aquí, vamos a continuar el próximo lunes a las 5 de la tarde, ¿sí? Ya con los trabajos prácticos subidos, ¿sí? Así ya podemos empezar con la clase teórico-práctica. No sé si quieren hacer alguna consulta. A ver, aquí hay una consulta por chat que dice: en el perfil del suelo hay relación con la pendiente.
y el desarrollo del suelo. Bueno, vamos a ir viendo que hablamos de desarrollo del suelo cuando hablamos de que se van formando distintos horizontes dentro del perfil del suelo, ¿sí? Partimos de un material original, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos los factores y los procesos formadores, ¿sí? Y ese material original puede ser muy homogéneo, y a su vez dentro de ese material original pueden irse formando distintos horizontes, horizontes superficiales, subsuperficiales, hasta llegar otra vez al material original, producto de alteración de la roca. Y en el perfil topográfico, no sé si se refiere al perfil que acabamos de ver ahora el último, ¿sí? En el perfil topográfico vamos a ver cómo actúan los distintos factores en las distintas zonas de la provincia, ¿sí? Como mencionamos, en distintas regiones agroecológicas vamos a tener distintas formas de actuación de los factores, ¿sí? ¿Cuáles dijimos que eran los factores? Por ejemplo, el clima, por ejemplo, el relieve, por ejemplo, la presencia de biota, ¿sí? Y como ser también los distintos materiales originales. Entonces, en función de, por ejemplo, los materiales originales que tengamos en la puna van a ser muy diferentes comparados con lo que tenemos en Cordillera Oriental, en Sierras Subandinas y en la llanura chaqueña. El clima también dijimos que iba a ser muy diferente en la zona de la puna comparado con Valle del Lerma, por ejemplo, o el Valle Calchaquí, y con la llanura chaqueña. La biota también va a ser muy diferente. En la zona de la puna prácticamente no vamos a encontrar biota, o algunas tolas, por ejemplo. En el Valle Calchaquí ya hay algo más de vegetación arbórea, ¿sí? Por ejemplo, hay bosques de algarrobos, de breas, ¿sí? En el Valle del Lerma ya tenemos una vegetación más tupida, y en el umbral del Chaco tenemos todavía una vegetación con mucho más desarrollo, ¿sí? Entonces, en función de las distintas unidades donde nos ubiquemos, vamos a tener distinta actuación de los factores formadores, ¿sí? Después también preguntan la diferencia entre pedología y edafología, a nivel de escala de estudio e interrelaciones que se dan en ese contexto. En realidad son dos puntos de vista que pueden llegar a ser considerados diferentes, pero cada uno necesita del otro. ¿Por qué? Porque la pedología simplemente describe las propiedades del suelo desde el punto de vista de la formación y de los horizontes que tiene, mientras que la edafología lo estudia más desde un punto de vista del crecimiento de los vegetales. Pero no podemos decir que una excluya a la otra, porque siempre hablamos del suelo, siempre y cuando haya, por ejemplo, presencia de actividad de organismos, ¿sí? O de la biota. Para que se forme un suelo tiene que haber actividad de la biota, como comentamos en algún momento. Y ese suelo se va a formar seguramente en los materiales minerales, ¿sí? Así que no podemos decir que una excluye los conocimientos que utilizan la otra, ¿sí? Tanto pedología como edafología. ¿Y qué más? Después hay otra pregunta que dice, con respecto a la catena, ¿por qué los suelos en la parte inferior están más desarrollados que los de la parte superior? Bueno, cuando veamos ahora o en la próxima clase, en realidad, la actuación de los factores formadores, vamos a ver que siempre que tengamos una zona más baja en el relieve, va a haber, por ejemplo, más concentración de humedad en función de todo el agua que escurre por el relieve, ¿sí? La precipitación en realidad puede llegar a ser la misma en las pendientes, pero el agua al escurrir en superficie va a llegar a la parte más baja, y esa mayor cantidad de agua seguramente va a hacer que tenga más desarrollo el perfil del suelo, con más cantidad de horizontes, por ejemplo.
A su vez también todo eso va a estar relacionado con la mayor cantidad de biota en la parte más baja del perfil, o mejor dicho, del relieve. Bueno, vamos a ver después en la próxima clase cómo están relacionados ya todos esos, todos los factores formadores, de modo tal de lograr un perfil más desarrollado o menos desarrollado. Sí, los entisoles vamos a ver que son suelos. Hay otra pregunta, perdón, por el chat, que habla sobre los entisoles, si tienen el mismo desarrollo los de la puna y los de la llanura chaqueña. Vamos a ver que los entisoles son un orden de suelo dentro de la clasificación de suelo. Por lo tanto, al estar los suelos dentro de un mismo orden, tienen que tener las mismas características, ¿sí? O características muy similares. Puede que varíe alguna, como ser el color, como ser la granulometría, pero en general las características de esos suelos dentro de ese orden tienen que ser similares, ¿sí? Se están adelantando ya, los chicos quieren ver la materia el primer día. Bueno, si no tienen otra duda, entonces nos encontramos por el chat el lunes a las 5 de la tarde. Si no, si quieren también, mi correo electrónico es joseeduardosastre@gmail.com. ¿Sí? Si tienen alguna duda, podemos, o alguna pregunta, ¿sí? Pregunta corta, podemos verla por correo electrónico. Sí, ahora vamos a subir también el programa. Así que no se preocupen, ¿sí? Vamos a subir a la plataforma Moodle el programa y el cronograma de la materia. A ver, se lo escribo aquí en el chat para que les quede el correo electrónico, ¿sí? Ahí está subido al chat el correo electrónico mío, ¿sí? Es sencillo, joseeduardosastre@gmail.com. Y también tengo el correo de la UNSA, pero la verdad que no lo chequeo con tanta frecuencia.